quiero que me expliques algo y es, yo recuerdo que en la universidad nos dijeron algo, pero sí fue así repasadita porque pues obviamente éramos, en aquel entonces éramos conductuales, pero el inconsciente está dividido en partes, que es hay una cosa que es el subconsciente es diferente del inconsciente. ¿Qué Ujú. es esto? Porque me parece en mi cabeza es un salpicón que me gustaría como ya aclarar qué es Ok, cosa. bueno, lo subconsciente se entiende como, ¿cómo se llama tu mamá? Olga, Ok, tú tenías esa información en este momento, en este momento. justo, ajá, la Ajá, tenías presente. No, sin embargo, lo pudiste recordar así. ok, Esa información suele ser la que habita dentro de lo inconsciente. ok. Es decir, es una información que no está presente, Ujú. tú no estabas pensando en este momento en tu mamá, pero cuando yo te la menciono y te pregunto cómo se llama, entonces es un agarre que puedes hacer fácilmente porque está muy pegadito de las capas del mundo de lo consciente. Entonces, Ujú. en el mundo de lo subconsciente habita aquello que es más fácil de alcanzar. Es solo una cuestión de recordar, ¿vale? Más abajito, entonces vamos a encontrarnos, Ok, entonces, como por ponerlo en mi mente, aquí C, en esta franja estaría lo consciente. ajá, Este pisito abajo, el primer sotanito, sería el subconsciente. ajá, que en psicología junguiana no se utiliza tanto, pero es un concepto que existe igualmente dentro de la psicología en general. Ok. Entonces, debajo de la conciencia, pues veríamos ese pedacito por el cual muchas personas preguntan qué es lo subconsciente. Ya después entramos al territorio de lo inconsciente, en donde sí va a haber mucho más trabajo para recordar, no va a ser tan sencillo. Y hay dos tipos de inconsciente. Está el Ok. inconsciente personal, El que está individual, sí. vinculado con tu historia particular propiamente y con lo que pasó en tu infancia, y ahí hay todo un depósito de historias, de imágenes cargadas pues de un contenido muy emocional que giran en torno a tu historia de vida pasada. Por eso se llama inconsciente personal. Y el inconsciente colectivo es mucho más grande y se considera como un legado de la humanidad. Y este inconsciente colectivo no tiene nada que ver con tu historia particular, Ujú. sino con la herencia de la humanidad. Entonces allí habitan unas estructuras que son eternas, que permanecen y que hacen que los seres humanos nos sigamos comportando más o menos como nos solemos comportar, con Ujú. las tendencias que solemos tener. Entonces ahí habitan el arquetipo, solo son unos pequeños ejemplos Sí. por supuesto, pero el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, del hijo, es decir, son todas esta serie de tendencias Sí, sí, sí. que siempre están y estarán allí. Es como si fuera nuestra genética humana, por decirlo de alguna forma. Ok. Jung, ¿cómo se convierte en Jung? Bueno, yo creo que Jung desde chiquitito fue un niño muy curioso que desde pequeño se cuestionaba mucho por el tema de la religión, por ejemplo. Para él, Dios estaba en todos los lados menos en las iglesias, porque no veía allí algo que fuese realmente genuino. Jung fue un niño que desde muy pequeño tuvo ciertos sueños que le llegaron a perturbar mucho y que durante muchos años no tuvo la más mínima idea qué significaban, pero nunca los dejó a un lado, sino que perseveró con ellos hasta que algún día le encontrase algún sentido. Y de hecho, la razón por la cual él elige su carrera pues tiene mucho que ver con la serie de sueños que él fue teniendo. En sus inicios, Jung estaba mucho más tendiente a estudiar antropología, pero por ciertos temas económicos, pues Jung terminó convirtiéndose en médico. Pero siempre a través de sus sueños, pues tuvo ese gran interés por estudiar la naturaleza y como para hacer un poco ese engranaje entre el mundo espiritual y el mundo de la naturaleza, entonces Jung decide estudiar medicina y yo creo que eso es bien importante resaltarlo, es decir, Jung también fue un científico y Jung también Ujú. hacía investigación. Hay mucha gente que lo tilda de esotérico y bueno, Jung recibió ataques por todos los lados. Los psicoanalistas freudianos atacaban muchísimo a Jung, pero hay que hacer resaltar el hecho de que él fue un científico para descubrir
la teoría de los complejos, por ejemplo, y definir este concepto de los complejos, Jung hizo todo un ejercicio de investigación, su investigación que se conoce como la investigación de asociación de palabras, ¿no? Asociación libre de palabras, a través de las cuales pues Jung empieza a intuir lo que es un complejo. Y él lo que hacía era tener un listado de palabras y la persona tenía que contestar lo que primero se viniera en mente cuando se le mencionaba la palabra. Entonces, madre, sexo, hijo. Sí, es como un símil del test de Rorschach, que es el de las manchas. Bueno, algo, bueno, no te podría decir si es exactamente lo mismo, pero es un significado individual de cada cosa que te dice. Un significado individual, y a partir de qué tan veloz o qué tanto te demorabas en contestar, ahí se iba ubicando lo que seguramente era un complejo. Entonces, esto es parte de toda una obra de Jung, pero es un poco para resaltar ese hombre que fue científico, que creo que tuvo un llamado del alma bien importante y buscó, digamos, como unificar ese pedazo de lo espiritual del hombre con este otro pedazo de lo que es la naturaleza y los fenómenos propios de la naturaleza. Entonces, así es como él va llegando, pero creo que su camino se lo dirigieron los mismos sueños que tuvo desde que fue pequeño. Sí, es decir, él le interesó el significado de sus sueños desde pequeño. Exactamente. Y es una cosa muy particular porque no todo el mundo se cuestiona, sino la vida a veces nos pasa por encima y pues ya, afortunadamente llegan las crisis que no son chéveres, pero pues el tema. Fíjate que cada corriente de conocimiento tiene una serie de palabras que son muy exquisitas, diría yo, que a veces lamentablemente tendemos a usarlas sin conocimiento, ¿sí? Para la psicología junguiana o para Jung, ¿qué es el destino? Bueno, mira, esa es una pregunta que es compleja, ¿no? Yo creo que el destino termina siendo todo aquello que no se te haga consciente. Hay una tendencia a vivir ciertos aspectos de nuestra vida y que posiblemente si no somos conscientes de esa tendencia, pues terminaremos en un patrón de una repetición que nos llevará como a un destino final. Yo creo que el destino tiene mucho que ver con no ser consciente de nuestro propio proceso y que finalmente eso que está inconsciente es lo que termina dirigiendo la vida y llevándonos hacia un lugar. Entonces, dentro de la psicología junguiana es muy importante ver en qué tipo de patrón de repetición estamos inmersos para que precisamente podamos romperlo y quebrarlo a punta de conciencia, ¿no? Pero si no se hace consciente lo que es inconsciente, entonces ese inconsciente nos va a llevar a un destino porque los arquetipos que más nos mueven tienen ciertas historias que ya están preconfiguradas y que ya están establecidas. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un arquetipo del huérfano o del niño abandonado, entonces este arquetipo ya tiene una configuración por naturaleza, en donde vamos a tender a vivir la vida de cierta manera, quizás con apegos evitativos, quizás huyendo al compromiso o quizás tornándonos excesivamente dependientes. Es decir, cada persona según su historia va a tener como esa gran tendencia. Lo que la conciencia puede hacer es frenar ese destino en automático que posiblemente nos lleva hacia algo que no nos gusta, pero que es el curso del arquetipo, en tanto esa experiencia arquetipal no se hace consciente. Ok. Yo estaba, en mi caso, por ejemplo, que viví mi proceso de drogadicción y que hoy en día sigo entendiendo que el tema nunca fue el consumo, sino lo que estaba ahí debajo, que le agradezco a la vida porque yo empecé a estudiar psicología para querer entender y lo entendí gracias al conductismo y después empezó a escarabar más y a apreciar gente tan genial como tú. ¿Cómo la psicología junguiana explica
mi llegada a consumir drogas, empezando por ahí, y dos, cómo es que se queda uno pegado en una adicción, y tres, en teoría, por qué terminé rehabilitándome, si es que ese es el término que se Ok. usa hoy en día. Bueno, lo primero sé decir que no tengo el permiso de hacerlo, porque los junguianos somos un poquito Reservados. temerosos en el tema de exponer a Ok, una persona, a pesar de que la persona le dice, no, hágale con toda ok. confianza y tíreme ahí las cositas que tenga que decirme. Entonces, digamos que no podría exponer tu Ajá. vida de una forma Bueno, y pública, otra persona, otra, no sé. pero digamos, si vamos a hablar de las adicciones a nivel general, o General, sea, ok. no viendo El caso Andrés específico la mío. persona, porque pues tienes una historia donde han pasado miles de cosas que bueno, no creería muy bueno abrirlas y destaparlas todas en este espacio, ¿verdad? Exponernos, ok, Y aparte exponerme. porque, bueno, con la gran amistad que tenemos, nunca podría ser tu terapeuta tampoco. Así tal cual. Entonces, por eso no me remito a Andrés, sino a la pregunta que tú me haces sobre el tema de las adicciones. Ajá. Entonces, las adicciones, hay un autor junguiano que trabaja con el tema de las adicciones que se llama Luigi Soja. Él tiene un par de libros alrededor de estos temas y en esencia podemos decir que las adicciones tienen mucho que ver como con una nostalgia de algo ancestral que se ha perdido. Las drogas o las sustancias alucinógenas anteriormente eran utilizadas dentro de rituales que los sabios de las tribus tenían para preparar a ese adolescente que ya estaba próximo a convertirse en hombre, por Ok. ejemplo. Entonces, las sustancias psicoactivas se utilizaban en un contexto de preparación y pues no lejos de hablar de adicciones, porque las sustancias tenían la intención de expandir ese nivel de conciencia y tener a este adolescente un poco más preparado Y para porque hay una conciencia de preparación es para... Ok. exactamente. Entonces, estos rituales de acompañamiento de este niño que ya va a convertirse en hombre o de esta niña en mujer se perdieron y ahora los niños crecen y las niñas muy solos, crecen Ok. sin papá y sin mamá. Y una de las propuestas de Luigi Soja es que la drogadicción es esa búsqueda inconsciente y errática del ritual ancestral que se ha perdido pues por esta civilización que nos ha llevado a que los padres tengan que trabajar 24/7 y los niños empiecen a crecer solos. Entonces, yo te diría que las adicciones a veces se pueden ver como una nostalgia de ese padre y madre que no tuve en un momento muy crucial de la vida donde estaba como en esa confusión y en ese proceso de transición y de crecer, pero que pues realmente no hubo alguien allí que pudiese contenerlo. Eso como una La generalidad generalidad. de lo que pueden ser las adicciones. Igual, entonces, si yo quiero de pronto ahondar en eso, te contacto. Claramente tú y yo no podemos, ¿sí? Aunque, Sí, aunque sé que me has adelantado muchas cosas que me han hecho claro, entender claro, muchas claro. otras. Que Uh-huh. esto que mencionabas anteriormente, que es mi posición, no lo quiero reducir sino como en el tema de la inteligencia emocional, que muchas veces creo que malentendemos y algunas personas explican mal de que tienes que estar controlando o aislando tus emociones mal llamadas negativas, y creo que durante mucho tiempo, y contigo lo afiancé más, es estas emociones están para traerme mensajes o decirme cosas que si yo me sigo como advertencias, como los recibos de los servicios públicos. El primero viene en un tono muy chévere, el segundo ya viene como con, hey, te vamos a cobrar un dinero de más, y el tercero ya viene con un castigo total, que si yo no atiendo esos temas, si me sigo pasando por alto o les paso por encima, cuando ya venga la gran lección va a ser una cosa que me va a doler muchísimo, ¿sí? Como en algún momento tuve que enterarme a través de mi dependencia emocional con una maestra hermosa que tuve en la vida. Porque está bueno, y yo lo digo eso a término personal, porque a mí también en este espacio me interesa desmitificar que el terapeuta no le pasa nada, porque repito, esto es mi posición, siento que muchas veces seguimos buscando Jesucitos. ¿A qué voy? Que lo mencionabas también de alguna manera, y es
Yo espero que alguien me ayude a encargarme y a encontrar la solución mágica, quizás inmediata, o que por lo menos pase durante las próximas 24 horas a un gran problema, una causalidad que viene desde mi infancia, por utilizar lo que tú dices. Eh, entonces está bueno como que entendamos que entre más yo rechazo algo, que viene para la siguiente pregunta que te quiero hacer, entre más yo rechazo algo, más se va a ir acumulando, como cuando yo boto la basura en mi habitación y nunca saco la basura, ni siquiera volteo a mirar la basura, sino que se empieza a acumular y otra serie de cosas van ahí acumulándose, acumulándose, Ajá. acumulándose. Entonces, encarguémonos de nuestros procesos, ¿sí? Aunque sé que no siempre podemos hacerlo porque vivimos también a través del otro, ¿sí? Afortunadamente está el otro que me hace ver cosas que no me gustan de mí, que eso es una cuestión de la ley, de las leyes del espejo, que hablaremos después de eso, que me parece también fascinante y muy liberador. Pero como que encarguémonos de las cosas, ¿sí? Hágase cargo de su bultico y procure que su bultico el otro se lo tenga que cargar menos. Teniendo en cuenta esto del basurero que yo acumulo, por decirlo así, de las cosas que no presto atención, ¿qué es la sombra? Yo he escuchado esa palabra, ese término en un millón de lugares, en un millón de sitios, y te lo he escuchado a ti, y personalmente tú eres quien más ha satisfecho mi gusto por saber qué significa eso. O sea, ¿qué es la sombra? ¿Qué tiene la sombra? ¿De qué está compuesta? ¿De dónde viene? ¿Nací, venía así? ¿O crecí? Este mundo de mierda me hizo pensar que todo está mal. ¿Qué es la sombra? Bueno, este es un concepto que ubica Jung para identificar esos contenidos que no vemos de nosotros mismos, pero que generalmente muchas personas sí ven. La Mi sombra, imprudencia. perdón. Mi imprudencia, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, entonces, digamos que la sombra es aquello que suele estar detrás de nosotros, ¿no? Y todos tenemos sombra, no hay algo que exista que no tenga sombra. Todos los cuerpos físicos tienen una sombra, pero esencialmente es un aspecto que no vemos, sino que son los demás quienes tienen facilidad de vernos la sombra. Y en la sombra generalmente se encuentran esos contenidos que nos avergüenzan, que no son socialmente aceptables, que no nos satisfacen, que no nos hacen sentir precisamente orgullosos de nosotros mismos, sino que es ese pedazo que es como embarazoso de nosotros mismos. Hay también un concepto que quizás también es importante mencionar y es la sombra dorada, ¿no? Que ese Ok. es otro concepto en donde habita, vamos a decir, lo que llamaríamos bueno, pero que no nos permitimos en nuestra vida consciente. Ese pintor que se frustró o ese artista o ese cantante que no volvió a cantar y porque le dijeron que tenía que dedicarse a la ingeniería, todos estos contenidos pues se van a la sombra y es un repositorio de contenidos que son luminosos, es decir, que son positivos, se pueden volver sombra de la negativa, pero que, pues, que esencialmente son aspectos positivos de nuestra personalidad, pero que no permitimos y decidimos rechazar. Entonces, ese es un pedacito que es importante tener en cuenta sobre el tema de la sombra. Con esto de la sombra dorada, yo soy de un barrio popular, ¿sí? De pronto no quiero que el ejemplo suene mal, sino que en mi mente lo quiero entender y es, yo vivo en un barrio popular de escasas condiciones, donde están las fronteras invisibles, donde hay pandillas, donde posiblemente hay presencia militar al margen de la ley, y mi sueño es ser bailarín, ¿sí? O incluso soy una persona gay. Bueno, quise ser un ingeniero también, pero Ok. no lo fui, Ajá, o escritor, o médico, ajá. pero no había el apoyo alrededor de eso, entonces me dedico a hacer otra cosa y esos contenidos se van a la sombra. Fíjate, Hitler quería ser pintor y lo rechazaron de la Academia de Bellas Artes y pintaba bien bonito. Entonces surge una pregunta: ¿qué hubiera pasado con los 6 millones de vidas que acabó si quizás hubiese tenido esa oportunidad de dedicarse al arte y no a destruir a la humanidad? Ok, ¿y de pronto otro ejemplo tienes?
además de Hitler. Además de O, Hitler. o uno, pues, por Sí, decirlo como mira, más cotidiano, es que Hitler tiene un peso histórico por muy particular. supuesto. Bueno, si vemos la película del Guasón, por Ok, ejemplo, ok, sí, sí, sí. La este era un de hombre, sí, la más reciente, la más reciente, el pues este Joker, era un ajá. hombre que quería simplemente una vida normal, una vida donde las personas pudiesen integrarlo dentro de la sociedad y no lo viesen simplemente como este bicho raro. Era una persona que quería simplemente trabajar, ganarse la vida, encontrar el amor de su vida, pero toda la sociedad lo va empujando a que estos contenidos que reposan en todos y son primigenios, son salvajes y son muy instintivos, saliesen a flote convertidos en esta sombra tan grande que vemos en el Joker o en el Guasón al final de la película, en donde coge un arma y entonces pues termina acabando con la vida de todos aquellos que en algún momento lo humillaron. Entonces todos tenemos esa potencia para el mal. Es el no hacer conciencia de esa potencia para el mal lo que nos puede conducir a que efectivamente lo actuemos hacia afuera. Y digamos que dentro de la sociedad propiamente, pues tú ves que la cosa funciona básicamente en proyectar el mal afuera y buscar formas para destruirlo desde afuera. Y entonces, pues al no ser consciente del mal interno, pienso que el que existe solo es el que está afuera y entonces desde allí puedo convertirme incluso en alguien más malo que el mismo mal que yo tanto quería acabar. Esa es toda la dinámica, es decir, la sombra funciona en una dinámica en donde todo lo que yo no quiera ver en mí, Ujú. lo terminaré proyectando sobre los demás. Esa es una de las salidas que tiene la sombra como para hacer un ejemplo Ok, sencillo. y usualmente la sombra tiene esa connotación necesariamente negativa, es decir, a que hoy se me viene a la cabeza pensar en una persona es tan buena gente que todo el mundo le pasa por encima y ella no hace nada. ¿Eso también se consideraría sombra o qué connotación necesariamente Eso, puede pues, pasar eso? claro, por supuesto. La sombra tiene muchas formas de expresión. La sombra vamos a decir que es como ese otro pedazo que yo no tengo muy consciente, pero que de una u otra forma como que se expresa hacia afuera de una forma que generalmente me puede traer consecuencias negativas. Entonces, una expresión de sombra puede ser una actitud depresiva o muy digamos como achicopalada, una actitud, una expresión de sombra puede ser una persona muy disminuida, puede ser una, por ejemplo, expresión de una enfermedad. No, la expresión de sombra no siempre va a ser hacia lo agresivo, Okay. también puede ser algo muy pasivo, simplemente que es algo de lo cual yo no me hago consciente, no lo veo con claridad, pero que de todas maneras generalmente tiene una consecuencia negativa porque se termina convirtiendo en aquello que va dirigiendo mi destino. Ujú. ¿Por qué se llama sombra? Precisamente porque a veces uno no lo ve, porque te está caminando por detrás, va Ok, detrás tuyo y tú ni cuenta te das. ¿Mm? ok. Y si existe el inconsciente individual y el inconsciente colectivo, Ajá. ¿también existe una sombra colectiva? Por supuesto. Y la sombra colectiva es el acumulado de todas las sombras individuales y creo que esa sombra colectiva se configura con muchas mentes inconscientes que no han sido capaces de verse a sí mismas. Todas las guerras que vemos afuera son nada más que un reflejo de esa guerra interna, de esa guerra civil que tenemos los seres humanos, solo que actuarla afuera pues es muchísimo más fácil, vamos a decir, que reconocerla dentro de nosotros. Entonces es como si fuera un fractal, ¿no? Como todo lo que vemos actualmente en el mundo es nada más que un reflejo de cómo está moviéndose el alma de los individuos. Ok. Y entonces yo podría decir que el fanatismo es un aspecto de sombra. Sí, por supuesto. Hay una actitud de hecho, yo creo que en lo junguiano uno puede fanatizarse también y uno tiene que reconocer
ese fanático interno, un poco no para eliminarnos, sino para que no te trague y para que no haga parte como de esa estructura total y que te posea, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, el fanatismo pues es un aspecto también muy de sombra, y sobre todo en esta tendencia a pensar que tenemos siempre la razón y que nuestra posición es la única. Esa es una actitud muy fanatista. Por ejemplo, cuando vamos viéndonos con, por ejemplo, las situaciones de la política, ¿no? Y cómo cada uno está convencido de su propia verdad y está absolutamente convencido de que es el otro el que está mal, y eso hace que no haya una autocrítica, porque si yo soy el bueno, como para qué voy a hacerme autocrítica, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que va configurando una gran sombra colectiva que nos lleva hacia la destrucción entre nosotros los seres humanos. Ok, sí, el creer que mi partido político es el que tiene la única verdad, que mi Dios o el que yo creo que es mi Dios es el único Dios, por ende es el mejor Dios, como que se le da a uno lo mío es bueno, lo tuyo es malo, Ajá, por supuesto. eh, pero quizás solamente el hecho de decirlo cuando te lo escuchas estás siendo incoherente o ambivalente o estás negando eso como tan puro que se propone, que siento yo que es del individuo y no de la idea, del Ujú. propósito, ¿no? Ok. Sí. Juli, bueno, esta es la parte que me parece más interesante porque aquí cuéntanos del libro rojo y como yo ya he sido víctima, beneficiario, actor de todo este proyecto, porque realmente confrontación con el inconsciente para mí ha sido todo un viaje. Eso ha sido confrontarme en cosas, encontrar respuestas, ha sido increíble. Entonces, cuéntanos tu proyecto, por qué del libro rojo, qué tiene el libro rojo que no tengan nosotros las otras propuestas de Jung, si es una cuestión de sintonía, si es una cuestión de destino, no Ujú. sé, cuéntanos acerca de Jung y el libro rojo y confrontación con el Bueno, inconsciente. a ver, este proyecto yo creo que fue un momento de locura.